Gracias, Pauli. Está Marcelo Elizondo ya en línea, no quiero demorarlo. Marcelo, un enorme placer, analista y consultor en negocios internacionales y uno de los hombres que más conoce de estos temas. Marcelo, un placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo está? Buena mañana. Buen día, Julieta, Paulino, ¿cómo están? Un gusto, gracias por la comunicación. Lo mismo para nosotros. Bueno, ha sido un superávit comercial extraordinario el de mayo, más de 3.500 millones de dólares. Creo que el récord estuvo en 2013, si mal no recuerdo, por un mes de mayo, pero en cualquiera de los casos muy influenciado ciertamente por los envíos de combustibles y energía al exterior, que crecieron 167% en términos interanuales. Por lo tanto, cuando decimos hay campos adicionales por venir, la energía y la minería, el de la energía ya está entre nosotros, ¿o me equivoco? Efectivamente, esto está modificando la matriz exportadora argentina. Argentina históricamente ha tenido en el sector agropecuario el rubro que componía la gran mayoría de las exportaciones, 2/3, y hoy eso está siendo acompañado por exportaciones energéticas que están creciendo mucho. En lo que los números que daba Paulino son los del mes de mayo, pero si analizamos todo el semestre, el rubro que más crece es energía, combustible y carburantes, que crece más de 45%, en un contexto de crecimiento de exportaciones generales en el semestre de un poco más de 28%. Está cambiando la matriz exportadora y lo que se espera es que crezca todavía más. Hay inversiones que tienen que madurar y el componente energía va a crecer sustancialmente. Se estima que para dentro de 5 años, para lograr, junto con el componente de minerales, una dimensión equivalente a la del agro. Marcelo, en cuanto a qué pasa con las importaciones, siempre decimos que sin importaciones la matriz productiva o de agregado de valor de los bienes primarios en la Argentina no genera más crecimiento o un mayor crecimiento del PBI. ¿Cómo analizás el tema de que las importaciones no crezcan a la par de las exportaciones? Efectivamente, en lo que va del año, en todo lo transcurrido del año, las importaciones están decreciendo, no solamente Claro. no crecen, sino que están cayendo. Y eso tiene que ver claramente con el débil nivel de actividad. Pese a que muchas veces esto resulta contraintuitivo, Sí. las importaciones crecen cuando la producción crece, porque básicamente las importaciones están compuestas por bienes de capital, que son máquinas y aparatos para la producción, por insumos, que son bienes intermedios, por piezas, partes y accesorios de bienes de capital para reposición o armado, todo dirigido a la producción. El mayor componente de ellos. Después hay algo de energía, pero esto está decreciendo la importación de energía porque la Argentina produce cada vez más. Que las importaciones estén en baja está marcando, primero, que el año pasado tuvimos un nivel muy alto, creció muchísimo las importaciones el año pasado, más de 20%, el piso de comparación es muy alto, pero segundo, que la actividad económica en la Argentina está débil y entonces eso tracciona menos importaciones. Volverán a crecer, tendrán que crecer inexorablemente, si como se espera en el segundo semestre la economía empiece a levantar. Ahí estaba viendo que hay una especie de dinámica dual, porque los insumos productivos sin energía están 20% por debajo del 2023, los bienes finales están casi 70% por encima, y lo que más ha caído son los bienes vinculados al sistema productivo, que perdieron 16% en términos interanuales. Eso es un presagio eventualmente de que la economía sigue fría y en particular en los sectores que demandan esas importaciones como la industria, ¿o me equivoco? Efectivamente, es así. Es decir, el mayor componente de las importaciones totales de la Argentina es rubros vinculados con la producción. Claro. Como yo mencionaba, o máquinas y aparatos, o bienes intermedios, que son insumos para la producción, o piezas, partes y accesorios de máquinas y aparatos para armado o reposición, o incluso vehículos que se dedican a la producción. Cuando las importaciones caen, eso es una señal de que la economía está fría. El año pasado las importaciones crecieron mucho, precisamente porque la economía estaba en mejor condición, sobre todo en la primera parte del año. De modo que es una señal de que hasta el momento la economía está fría y con débil nivel de actividad. Si en el segundo semestre la actividad económica empieza a rebotar, bueno, ahí vamos a tener una suba de las importaciones, que de todas maneras no afectará un
saldo comercial, un superávit comercial que se espera para este año de unos 20.000 millones de dólares, que también va a ser muy sustancioso. Básicamente porque las exportaciones este año probablemente lleguen al récord histórico de casi 100.000 millones de dólares. Sí, estaba leyendo recién en un informe, es justamente eso. Ahora, pasando en limpio, lo que vos decís es, debería haber un equilibrio entre exportaciones e importaciones, más allá de que la balanza comercial nos siga dando positivo. Esa sería la lógica para tener una economía que crezca a nivel heterogéneo. Exactamente, la lógica es que crezcan las Expo y que crezcan las Impo. Bien. Hay un tema, Julieta, que hay que considerar. La Argentina es una economía que ha tenido muy bajo nivel de importaciones y de exportaciones por muchísimos años, Claro. por lo que lo más normal, si Claro. se sigue avanzando en un programa como este en materia económica, que es de desregulación, estabilización macro, apertura, instauración de una economía de mercado con preeminencia del sector privado. Si se sigue avanzando en eso, lo más probable es que crezcan las Expo y que crezcan las ISPO, por lo menos para equiparar una relación comercio exterior-Producto Interno Bruto comparable con la que tienen los países vecinos. Nosotros tenemos una relación muy baja, sumando exportaciones e importaciones, poco más del 30% del Producto Interno Bruto. En promedio en el mundo es 60%. Claro, el doble. Claro. Por lo que inexorablemente, aun cuando las exportaciones están creciendo bien este año y el año pasado y el año anterior también, estamos partiendo de niveles muy bajos y tendrán que crecer las exportaciones y las importaciones, las dos. Aun cuando el año pasado hubo temor por una supuesta avalancha de importaciones, seguimos siendo un país con niveles de importaciones bajos. Bien. Dejárselo una última. Sí, claro, obvio. Quiero llevarte al plano geopolítico, teniendo en cuenta que vos mirás todo el mapa y viajás mucho. ¿Cómo ves esta situación posible de que, o en la que la guerra se suspenda, al menos por unos días, quizás lo que dura el Mundial, y qué oportunidades nos deja a nosotros como país exportador? Bueno, si la guerra efectivamente se termina, ahora lo que tenemos es un cese del fuego. Claro. Todavía precario porque hay cosas que tienen que seguir siendo negociadas y acordadas, pero da la sensación de que se está avanzando hacia un desescalamiento. Eso lo primero que va a generar es una baja en los precios de los commodities, sobre todo los precios de los commodities energéticos, que habían subido mucho precisamente por la guerra. En primer lugar, porque la guerra afecta expectativas vinculadas con la producción y exportación de energía y combustibles. Básicamente porque la zona en la que se desenvolvía el conflicto, el estrecho de Hormuz, produce el 20% del petróleo del mundo. Por lo que lo primero que vamos a tener es una baja de precios para volver a precios más parecidos a los que había al principio. Yo creo que no van a llegar a los niveles tan bajos como los que había al principio del conflicto. Ahora, en segundo lugar, yo creo que esta guerra sí deja una señal geopolítica en términos de lo que preguntaba Julieta, Sí. que es que la Argentina tiene una ventaja. Además de tener recursos naturales en materia energética, sobre todo Vaca Muerta, es una zona de paz. Por más que desescale el conflicto en Medio Oriente, esta es una zona que históricamente mantiene conflictos y la paz es, yo diría, un desescalamiento precario. Para la Argentina, la oportunidad de recibir inversiones y producir en una zona que hacia adelante no augura conflictos, sino que es una zona de paz donde hay recursos naturales. Marcelo, por último, ¿principal destino de las exportaciones argentinas cuál es? ¿China? En lo acumulado del año sigue siendo Brasil. ¿Brasil? El segundo es China. El tercero es Estados Unidos. Están parejos. Esto es una Bien. matriz histórica. Correcto. Y en la importación es el primer importador, o sea, el país de donde más importaciones provienen, sí es China. Desplazó Es a China, Brasil. sí, efectivamente. Efectivamente. Las importaciones están concentradas en 3 países, China, Brasil y Estados Unidos, pero el gran proveedor argentino es China. Y básicamente son productos para la actividad industrial. Enorme abrazo. Un gusto, gracias por el diálogo. Marcelo Elizondo, analista y consultor de negocios internacionales, 8:51. Buen gusto, nos vimos en la mañana. Now. Si el camino suena así,